otros nos miran como locos. Pero para nosotros es hermoso. Locos como nosotros. Hola familia, buenos días. Quiero que grabes en tu mente ese momento donde aplaudiste, porque quizás cuando te diga de qué trata la serie, te puedes arrepentir. Uy, pero ¿qué aplaudí, vale? Quiero adelantarte, en esta serie vamos a hablar de dinero. Y algunos se quedan así. Sí, porque tú dices, ¿en serio van a hablar de eso? Hoy que traje un amigo, hoy que vengo por primera vez, ¿realmente van a hablar de eso? Y sí, vamos a hablar durante la serie de dinero, pero quiero que sepas algo y puedes estar tranquilo. Lo que queremos es enseñarte algo, no queremos que tú nos des algo a nosotros, queremos es entregarte herramientas para que tú puedas vivir de la forma correcta, basado en lo que Jesús quería. Y yo sé que eso suena loco y por eso hicimos esta serie. Locos como nosotros. Y hoy vamos a estar hablando de una creencia, algo que tú crees que eres, y lo vamos a desafiar con muchas interrogantes, con algunos pasajes, porque a la larga, cuando hablamos de dinero, de generosidad, todos creemos que estamos bien. ¿Por qué? Porque todos damos. De una u otra manera estamos dando. Cuando hay una necesidad, la mayoría se mueve hacia eso. Pero la verdad es que todos podemos dar, pero no todos, aunque demos, somos generosos. Porque la generosidad es algo que se enseña y por eso decidimos hacer una serie. Así que aquí vamos. Y para comenzar la serie, esto no va a ser el versículo central, pero sí es algo que me quiero pasear. Juan 6:60 dice: al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? ¿Y por qué quise comenzar con esto, aunque no es el centro de la enseñanza? Porque Jesús quería enseñar algunos principios y sus propios discípulos decían: ya va, Jesús, ¿por qué vas a enseñar eso? ¿Y sabes cómo termina la historia? Jesús predicó el mensaje y perdió a la multitud. Así que nosotros, cuando estábamos preparando la serie, dijimos: uy, ¿será este nuestro momento de Juan 6:60? Donde muchas personas se levanten y se vayan por lo incómodo que puede resultar el tema. O pudiera ser un momento donde aquellos que quieren imitar a Jesús puedan decir: oye, yo quiero saber qué tiene Jesús para mí. Así que durante las próximas 3 semanas, hoy y 3 semanas más, entonces vamos a enseñarte cómo hacer algo que tú crees que sabes hacer, pero cómo lo vamos a hacer de la forma correcta. ¿Por qué? Porque la mayoría de gente cree saber cómo hacerlo, cómo vivir en generosidad, pero a la larga, cuando ves la palabra de Dios, te dices: uy, yo no sabía que era así. Y nosotros asumimos que tiene que ver con que no te enseñaron, con que no me enseñaron, con que no nos enseñaron de esa forma a ser generosos. Así que vamos a enseñar a todas las personas que vengan a ser generosos. ¿Cómo hacer algo que tú crees que ya sabes hacer? Así que entonces eso es el centro de esta serie. Te vamos a enseñar a hacer algo que tú crees que sabes hacer. ¿Y por qué hablar de esto? Porque la mayoría de personas, el promedio de las personas, entonces vive creyendo que es generoso. Nosotros queremos convertirte en alguien que vaya por más. Y lo que quiero decirte es que tú no eres promedio. Tú eres alguien que va un poco más allá. Así que entonces el promedio da. El promedio entonces ve una necesidad y se involucra. Eso ya tú sabes hacerlo. Eso tú lo has hecho, mira, en tu urbanización, lo has hecho con tu familia, lo has hecho en el colegio de tus hijos, lo has hecho cuando viene una necesidad, lo hiciste ahora mismo con el terremoto. Tú sabes cómo dar. Y dar es algo que haces, pero la generosidad es algo en lo que te conviertes. Tiene que ver con la esencia, tiene que ver con el corazón, va un poco más allá de acciones. Ser generoso tiene que ver con una diferencia entre hacer y ser. Así que entonces vamos a hablar de ser generoso. Y tú no eres del promedio.
tú eres de esas personas que quieres ser generoso. José, ¿qué tengo que entonces saber? Primero, entender que entre el hacer y el ser hay una gran diferencia. Todos damos en algún lugar. Todos nosotros podemos aportar en algún lugar. Vemos a alguien en el semáforo, vemos a alguien allí pidiendo, oye, agarre ahí. Hay veces, ay, es que no cargo sencillo. Es que no cargo, no importa, aquí tiene el pago móvil, porque hasta los que limpian el vidrio ahora tienen pago móvil, ¿sí o no? Yo no voy a apelar a usted que tiene ese corazón dadivoso. Entonces, pero ¿qué pasa? Que nosotros mismos nos definimos por algunos actos aleatorios de bondad como gente generosa. ¿Será eso verdad que somos generosos o será que tenemos que aprender algo más? Fíjate, los que están casados van a entender esto, porque nosotros tenemos un concepto de nosotros como si todo lo hiciéramos bien. Y en las discusiones matrimoniales suele pasar algo como esto. Oye, pero es que tú nunca. Y cuando sale el tú nunca, tú te engriñas, te pones a la defensiva, ¿no? Lo hiciste para decir, ¿sabes qué? ¿Cómo tú dices que nunca? Yo el 17 de diciembre del 2006, yo hice. Y apelas entonces a la historia para decir que en algún momento hiciste un acto que rompe el siempre o el nunca. Asimismo puede pasar en la generosidad. Nosotros podemos decir, ¿cómo que yo no soy generoso? Yo me recuerdo, y te vas a una fecha por allá cuando hiciste un acto de dadivosidad, de generosidad, pero que realmente era un acto solamente. ¿Por qué? Porque todos damos algo en algún lugar. Pero la generosidad, más que un acto aleatorio de dar, porque todos damos, nos convierte en gente que es. Así que tú puedes dar y no ser generoso. Pero ¿cómo nos definimos a nosotros mismos cuando vemos todos esos actos aleatorios? Si yo te preguntara en este momento si a través de esos actos aleatorios de bondad tú te consideras una persona generosa, seguro te tratarías muy bien y dirías, claro, yo soy generoso. Yo tengo ese tipo de actos, pero te estoy diciendo que ese tipo de actos no te hace ser generoso. Un acto no es un carácter, un acto es simplemente una acción, pero no es un carácter. Ahora, necesitamos ir al carácter. ¿Por qué? Porque la generosidad es más que esos actos aleatorios de dar. Pero también la generosidad trae promesas y la promesa de la vida generosa es más. Y seguramente tú dices, eso sí me gusta porque yo quiero más, yo quiero tener más. Ahora, cuando te vuelves generoso, tú vas entonces a dar más. Y por eso se habla de una promesa. Vas a más, vas a ahorrar más, pero también vas a consumir menos. Y debemos entender que la generosidad no viene de forma natural. Nosotros no estamos codificados para ser generosos. Desde que nacemos, no nacimos generosos. E incluso muchos de nosotros, cuando nacimos, llevábamos los brazos así bien apretaditos, los puños bien apretaditos. Cuando tú ves a los niños en una guardería o jugando con sus amigos y están todos los juguetes y vienen y están jugando por aquí, soltó el juguete y lo vemos en Wonderland, suelta el juguete, se va a otro lugar donde hay muchos juguetes y viene un niño y agarró el juguete que él tenía. ¿Qué hace el niño? Se regresa y dice, ese juguete es mío. ¿Ves? Ustedes saben cómo es la teoría. Ese juguete es mío. Déjame acá. Pero si no lo estabas usando, entonces viene el papá. Pero si tú no lo estabas usando, hijo, tú tienes que... Ay, muy bien, tú tienes que compartir. Y le enseñamos a los hijos a que compartan. ¿Por qué? Porque por su perspectiva todo es mío. Todo es mío, así que este es mío, 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 mío. El niño puede aprender a decir mamá, papá y mío. Esas son las 3 primeras palabras. Nosotros como adultos lo vemos y decimos, yo no quiero que mi hijo tenga estas conductas. Por eso lo corregimos y le decimos, venga acá, hijo, usted tiene que compartir. Agarra el juguete. ¿Y qué hace con el juguete? A ver. Se lo da al otro. Mire, aquí está, hijo. Así se comparte, ¿sí o no? Y esto está buenísimo cuando lo enseñamos a los hijos. Pero ¿qué tal con esos adultos que tenemos que convencerlos para que ahora presten sus juguetes caros?
Ya no es tan cómodo, o sea, no me gusta tanto la cosa. Y ahí vivimos, como decía la canción, con lo mío, mío, mío. No nacemos generosos, nacemos agarrados. Que decía un amigo, este es más duro que una pedrera cerquita. Así somos nosotros. La generosidad es algo que se enseña y tenemos que aprenderla todos nosotros. Pero no es un valor sobrante, es algo que se desprendió del cristianismo. Y cuando tú analizas de dónde viene, tú dices, oye, vale la pena que nos convirtamos en personas generosas, pero de la forma correcta. ¿Por qué? Porque la generosidad está atada a la compasión y a un sentido moral del deber ser. Y eso se enseña, eso se tiene que enseñar. El tema es que cuando tocamos el dinero, cuando se trata de dinero, la locura es lo natural. El deber ser. Entonces tú tienes que moverte de esta manera y no nos movemos naturalmente hacia la generosidad, sino hacia aquellas cosas que yo quiero para mi vida, para satisfacerme. Y hay 3 palabras entonces que entran ahora en nuestra ecuación diaria: el valor, el costo y el dinero. Tú quieres algo, entonces tú sabes que ese algo tiene un valor y yo lo valoro y yo lo quiero, pero también sabes que tiene un costo. Y ese costo lo pagas a través de un dinero. Quiero una camisa, quiero un pantalón. Eso tiene entonces un valor para mí, un costo y un dinero. Pero ¿realmente es así? ¿O tiene valor, costo y a la larga no es dinero sino tiempo? Si lo ves desde el tiempo, ¿cuántas de las cosas que tienes las adquiriste por un montón de tiempo que invertiste en algo por lo cual te dieron un dinero y que ya no lo vas a poder recuperar? ¿Cuánto tiempo trabajaste para algo? ¿Cuánto tiempo trabajarás para algo? Porque entonces aquí tenemos que meter un par de cosas que a mí me parecen locura, pero que es normal para la gente. Cuando hablamos de adquirir cosas para nosotros, entonces nosotros nos dejamos llevar por 5 minutos de placer. Y sobre todo si ese placer nos proporciona un dolor dividido. Entonces, 5 minutos de placer en una compra, que ahora nos duele menos porque no llevamos el efectivo, sino que es electrónico, sino que pasa el táctil y ya te quedaste sin esa platica. Pero el dolor te lo dividen por cuotas. Y lo puede pagar cada 15 días, cada mes. Usted se recuerda de ese dolorcito cada cierto tiempo. Y entonces tú consigues algo con un dinero que puede que no lo tengas en el momento. Dolor en pequeñas cuotas no duele tanto. El tema es cuando se te acumulan muchos dolores. Es que me duele la rodilla, es que me duele la cirunta, que decía la viejita. Que me duele el hombro, que me duele la cabeza. Y ahí la cosa comienza a cambiar, ¿no? Y así pasa en las finanzas. Tenemos muchos dolorcitos acumulados. Y eso pareciera una locura. Así que entonces muchos eligieron vivir con ese tipo de locura. Te quiero contar una historia. Érase una vez una sociedad en el pasado donde los pobres eran los que debían. Así que entonces el pobre, como no tenía, quitaba prestado. Anóteme ahí en el cartoncito que yo me llevo lo que voy a comerme hoy. Entonces los pobres se endeudaban porque no tenían un poder adquisitivo. Ahora, mientras más rico eres, hoy día, mientras más rico eres, más te prestan. Porque usted construyó una línea de crédito. Así que mientras más tenga, entonces yo le doy más. Porque usted sabe que esa persona va a responder. Entonces, ahora, los que son ricos también tienen muchas deudas. ¿Y qué pierden? La libertad. ¿Qué pierden? La felicidad. Dejan de que todo eso que les generaba placer, ahora ya no les genera placer, sino que andamos en una cultura donde estamos preocupados por aquello que vamos a pagar el día de mañana. Estamos invirtiendo tiempo en hacer muchísimo para poder pagar incluso lo de mañana. ¿Sí o no que eso pareciera una locura? Antes el pobre debía, hoy el rico debe y el pobre también. El tema es que tú y yo no nos sentimos ricos, pero somos ricos. Solo que hemos perdido algo llamado gratitud.
Y le dimos mucho valor a algo llamado comparación. Así que entonces andamos en la vida y vemos a alguien que tiene, que le dieron esto. No, yo voy a buscar esto porque yo también lo puedo lograr. Entonces, nos sentimos de una manera, no nos sentimos ricos, nos sentimos es que podemos alcanzar un montón de cosas, pero para eso me tengo que endeudar, para eso tengo que mover el dinero de esta manera. Así tengo que llenar y voy a llenar mi vacío porque otros lo tienen. Mis amigos compraron un carro nuevo y yo me voy a quedar atrás. ¿Qué irán a decir? Y empezamos a movernos para impresionar a las personas. Pero queremos impresionar incluso con dinero que no tenemos. Pero tú eres rico cuando analiza tu vida. Si tú pudieras ver lo que Dios te ha dado, si tú pudieras llenar tu vacío, no con dinero, sino con una esencia, te darías cuenta que eres rico. Pero ¿sabes qué es lo otro? Que nosotros nos sentimos generosos, pero no lo somos. ¿Sabes por qué? Porque los sentimientos mienten, los números no. Ahora, lo que vamos a meter es un poco de lógica al aspecto emocional del dinero. ¿A qué me refiero con ser generoso? Empecemos con la generosidad. ¿Con qué no es la generosidad? Así que vamos a hablar de 4 mitos alrededor de la generosidad. Mito número 1, la generosidad es espontánea. Así que yo lo siento y como yo lo siento, yo soy de esos que actúa y por tanto yo soy generoso. La generosidad no es espontánea. ¿Por qué? Porque te estarías moviendo por una emoción. Alguien te presenta una necesidad y tú por la emoción entonces respondes. Hasta la gente mala puede responder de esa manera, espontáneamente amable. Ahora, tú lo pudiste ver en tu propia vida o alrededor de tu vida. Si tu mamá no era así, si tu papá no era así, a lo mejor el papá, la mamá de alguien sí era así. ¿Cómo? Con que había un problema en la casa y empezaban a dar una cantaleta. Ustedes saben qué es una cantaleta, ¿no? Eso es de repetir una y otra vez lo mismo. Mire, muchachos, que ustedes no estén tomando en esos vasos, porque esos vasos, si se quiebran, los estamos guardando para una ocasión especial. Venía alguien de afuera y quiere un vasito con agua y le sacaban el vaso de la vajilla y le daban el agua en el vaso de la vajilla. Pero por otro lado, es que si usted me quiebra, me voy a tener que salir a comprar otra riqueza para completar la vajilla, ¿vale? Porque esa era la vajilla de vidrio, ¿no? El vasito de riqueza ya bien lavadito pero no te permitían eso. Entonces tú dices, ¿pero por qué al vecino sí? ¿Por qué a los amigos sí? Basta que se pusieran a tomar allí los amigos y si a ti se te quebraba el vaso, era una pela segura. Pero si se le rompía el vaso a un amigo, tranquilo compadre, no se preocupe que Dios compra otra riqueza, ¿vale? No se preocupe, es más, yo lo recojo. Y recoges esa broma y cuidado que te corta. Y tú dices, ¿por qué? Porque tendemos a ser generosos por emoción, porque la circunstancia lo permite. Pero las personas generosas no son movidas ni por emoción, ni porque la circunstancia le está diciendo por una necesidad, sino que son movidas por otra cosa. ¿Cuál es esa otra cosa? Las personas generosas se mueven por compasión, son compasivos. Pero eso solamente lo impulsa su generosidad. Hay gente que para impulsar su generosidad entonces necesitan ver videos tristes y después que ven el video triste, no, sí hay que dar, ahora pobrecita. No, porque te ponen la musiquita. Vamos por la calle y encontramos a fulanito de tal, y ya tú has visto los reels, ¿no? Y al final tú dices, oye, pobre persona, hay que ayudarlo. Y pareciera que hay que jugar con las emociones de los demás para salir del promedio y convertir a las personas en gente generosa. Pero ¿qué tal que no sea así? ¿Qué tal que podamos ser generosos? Bien. ¿Qué tal que tu generosidad no dependa de una emoción? Porque si depende de una emoción, te estás moviendo por un estado de ánimo. Entonces tenemos que desmitificar. Número 2.
La generosidad la determina el flujo de efectivo. Hay veces que puedo ser generoso y hay otras veces que no. Todo depende de cuánto yo cargue. Las personas generosas son consistentes en su generosidad. No lo hacen con actos aleatorios de dar. La generosidad va y viene a pesar del flujo de caja, a pesar del flujo de efectivo que tú puedas tener. ¿Cuál es la palabra del que nunca podrá ser generoso? Ahorita no puedo, mañana sí. No, pero ahorita, entiende, ahorita no puedo. Pero cuando ves su vida, entonces hay un montón de streaming que está pagando, hay un montón de nubes que está pagando, hay un montón de cosas que no está usando, pero que las paga solamente para estar allí. No, yo también tengo Netflix. No, y yo tengo Disney, pero Disney con Hulu y con ESPN. No, HBO Max, y yo tengo Amazon Prime, y yo tengo. No ve ninguna película, no lo usa, pero ahí está en esas plataformas gastando un dineral. ¿Por qué? Porque él no tiene, porque está endeudado con un montón de cosas para que digan que lo tiene. El margen no se va a crear solo, requiere intencionalidad, requiere decisión. Por eso necesitamos entender. Mito número 3. Lo que cuenta es la cantidad. Yo me he dado cuenta que cada vez me convenzo más, sin embargo te voy a contar solamente una historia. Mi abuela por parte de mamá murió hace unos años atrás y cuando estábamos en el funeral me di cuenta que no tenía que ver con cantidad de dinero para que la gente tuviera una conclusión de ti. Y ella era de las que si tú lo visitabas ella te iba a ofrecer algo. Algo te ofrecía. ¿Quieres agüita? ¿Quieres juguito? ¿Quieres algo? Pero cómase una arepita. A veces había una arepita que era la de ella y ella se la entregaba a alguien porque sí, yo no sé si por dentro ay, para que se lo ofrecí, no sé. Lo cierto es que el día de su funeral la gente hablaba de la generosidad de una mujer que ni siquiera estudió bachillerato, que ni siquiera caminó una carrera universitaria, que ni siquiera tuvo una cuenta en un banco, pero que con sus actos y su corazón mostraba generosidad. ¿Qué decimos los demás? Hasta que yo no gane por encima del promedio no puedo ser generoso. No tiene que ver con cantidad, tiene que ver con un corazón. No tiene que ver con cantidad ni con ceros. Tiene que ver con intención. La generosidad no se mide en cantidades, se mide en decisiones. Mito número 4. Los ricos son generosos. Y la verdad es que es un mito. El dinero no te hace generoso, solo amplifica lo que eres. Así que si tú eres una persona generosa y tienes dinero, vas a ser muy generoso. Entonces no es porque tengas que eres generoso, es porque eres generoso que usas lo que tienes. Porque yo conozco ricos que no son generosos y conozco pobres que son generosos. Conozco pobres o personas que no tienen todos los recursos que no son generosos. Porque hasta que yo no tenga. Como conozco personas que dicen la generosidad me ha abierto puertas. El tema es que tú y yo somos ricos. Si tú analizas tu vida, hay un montón de cosas que tienes que son lujo para otras personas. Y no quiero que te compares con alguien por debajo para justificar entonces que eres rico. No, quiero que veas la libertad que proporciona todas las cosas que tienes. Dar, ser generoso, rompe con la necesidad de tener más, de querer más, de acaparar. Y comienzas a ser una posibilidad para las personas. Lo que queremos a través de esta serie es que tú actives la generosidad, que te conviertas en alguien generoso o generosa. José, ¿y cómo sé que yo soy una persona generosa? ¿Qué hace una persona generosa? Te lo voy a ir explicando con otras palabras. El generoso lo hace de manera premeditada, es decir, planifica con anticipación lo que va a dar en su generosidad. Lo da como parte de su propósito. El tema es que nosotros muchas veces no sabemos a qué decirle que sí y a qué decirle que no. Pero la persona generosa, el primer paso que hace es lo premedita y dice, yo me voy a planificar para dar, pero no se queda ahí. Lo otro que hace es calcular. Entonces,
La generosidad se calcula y se calcula en base a cantidades, porque cuando tú metes un porcentaje, estás hablando de cantidades. Tú dices, voy a ser generoso así, y ahí hay una cantidad. Porque a veces somos aleatoriamente dadores, pero no necesariamente eso nos convierte en personas generosas. Cuando eres generoso, tú calculas la cantidad. Si no tienes un número, no te puedes comprometer con la generosidad. Entonces necesitamos saber hasta dónde vamos a ser generosos y eso tiene que ver con calcular. ¿Sabes cuánto das? Siguiente palabra para hablar de generosidad, designado. Él dice hacia dónde va. Eso que planificó, eso que calculó, ahora le da un destino. Ahora imagínate nosotros, sabiendo con anticipación que vamos a dar, decimos cuánto vamos a dar y también decimos a dónde vamos a dar. Mis hijas cuando pasamos por un semáforo me dicen, papi, mira, ¿por qué no le diste? Yo le digo, porque yo decidí dónde lo voy a dar. Y mi dar va hacia acá. Y le digo hacia dónde va mi dar. Y ellas lo entienden. Ah, ok, papá. Entiendo que yo puedo elegir a dónde lo puedo llevar, ¿sí? Y me dice, ¿por qué tú designaste que fuese hacia allá? Porque ahí donde está, eso satisface algo que rompe mi corazón. Entonces, alguien que es generoso decide a dónde va. Porque hay algo que rompe su corazón y que eso, que a dónde va, puede entonces ayudar a que no le rompa tanto el corazón y ayudar a esas personas. Es decir, es apasionado por eso, está enamorado de una visión y por eso lo lleva hacia allá. Yo no quiero que tú salgas de aquí, el pastor dijo que teníamos que dar en la iglesia. Órale a Dios y di, ¿dónde está el que trae la solución para aquello que rompe mi corazón? Estoy apasionado por eso, estoy enamorado de eso, entonces aquí es donde yo lo voy a hacer. Porque el Señor nos expresa y nos dice, donde esté tu tesoro, allí estará tu corazón. Y si tú designas dónde, hacia allá va a ir, esa va a ser la dirección. Busca el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. Entonces Él nos muestra que hay un lugar donde la gente puede encontrar. Y hay otra palabra que es un poco extraña, no la coloqué en la lámina, pero quiero decírtela, se llama emancipación. Así que una persona generosa vive en la emancipación, que libera su dinero y eso te va a liberar a ti de tu dinero. Porque muchas veces nuestra identidad, nuestra felicidad comienza a depender del dinero, entonces terminamos siendo esclavos del dinero. El dinero entonces no nos tiene a nosotros no tenemos dinero. Y si tú estás poseído por el dinero, necesitas hacer algo. Si tú no eres generoso, estás poseído. Y en este momento vamos a hacer un exorcismo por ti. Nah, mentira. Solamente queremos darte la forma de en cómo sí. Porque no estamos hablando de poseídos por un demonio, sino poseídos por el dinero. La pregunta es, ¿el dinero te tiene a ti o tú tienes dinero? Porque cuando el dinero te tiene, entonces Él marca las pautas de tu vida. Él dice que te alegra y que te enfurece. Pero cuando tú tienes dinero, tú tienes la libertad de hacer con él lo que quieras. Y ahí es donde tenemos que entenderlo. Todo esto nos lleva entonces a un versículo que es muy popular en la Biblia y va a ser el único que vamos a estudiar hoy. El primero fue de apertura simplemente, este tiene que ver con la enseñanza central. Ese versículo es tan popular y habla de generosidad que quizás hasta tú lo has dicho y no sabías ni que era un versículo, ni que estaba en la Biblia, ni que lo dijo Jesús y que fue reforzado por Pablo. Así que entonces Pablo nos refuerza una idea que Jesús metió en toda la cultura cristiana. Pablo cita a Jesús en una de sus despedidas. Ahí está despidiéndose de una población cristiana, de un montón de personas que lo estaban siguiendo en Éfeso. Y entre lágrimas, él le da algo acerca de la generosidad. Y dice, oye, yo quiero que ustedes lo vean porque esto los va a hacer seguidores de Jesús. Y usa las palabras de Jesús. Vayamos entonces a Hechos 20:35.
Con mi ejemplo les he mostrado que es preciso trabajar duro para ayudar a los necesitados, recordando las palabras del Señor Jesús. Hay más dicha en dar que en recibir. Hay más dicha en dar que en recibir. ¿Te das cuenta que era Pablo diciéndolo? Para muchos hay más dicha en dar que en recibir. Le añaden entonces la cita a Mike Tyson, que él también decía es mejor dar que recibir porque era un boxeador. Sin embargo, son palabras de Jesús citadas por Pablo. Y no está diciendo es obligatorio dar. No está diciendo las buenas personas dan. Dice, hay más dicha, hay más satisfacción, hay más felicidad, hay más alegría. Eres afortunado o eres más afortunado cuando das que cuando recibes. Sin embargo, para nosotros en nuestra cultura es muy difícil pensar de esa forma. Y te digo por qué. Quiero que te vayas al día de tu cumpleaños. El día de tu cumpleaños tú no estás pensando, voy a hacer una fiesta y voy a preparar un regalo para todos aquellos que vengan a mi fiesta. Tú no estás pensando en dar. Tú dices, la dicha del día de mi cumpleaños es que me den a mí. Más bien quisiera colocar que no se te olvide el regalo porque si no, no vas a pasar a la fiesta. Tú no me vas a venir a choquear todo lo que yo tengo si no traes regalo. No es natural para nosotros pensar de esta manera. Incluso Jesús no dijo que se iba a sentir bien. Lo que Jesús dijo era que íbamos a ser dichosos, que íbamos a ser afortunados, que nos íbamos a alegrar. Y dichoso es aquel cuya vida está ordenada alrededor de dar en lugar de recibir. ¿Recuerdas qué es lo que te hace feliz? ¿Recuerdas qué es lo que te hace dichoso? Dichoso, feliz, afortunado, bienaventurado, es la misma palabra y tiene que ver con dar. Nosotros interpretamos eso como un momento en el tiempo, como si fuese para ese momento. Mira, ninguna de las aventuranzas o de las bienaventuranzas que encuentras en la palabra eran para un momento en el tiempo. Eran versículos acerca de la siembra. Eran versículos acerca de cambiar vidas, de aliviar la carga de alguien, de servir, de amar, de ayudar a otros a construir hábitos, de construir hábitos propios, de tener un estilo de vida como el de Jesús. Por eso queremos enseñarte a ser generoso. Por eso queremos que tú seas generoso. Deja de ser algo. No, porque es que yo soy por lo que yo hago. No seas loco como los demás. Este sí es loco. No, así no. Tú y yo tenemos la oportunidad de ser diferentes. Algunos de ustedes están diciendo, uy, tengo miedo de esta serie. Algunos están planeando ya no volver. Pero relájate, dale rela con esto. Incluso te doy permiso a que puedas discrepar de lo que yo digo y a que puedas ir a la palabra y lo que Dios te diga, tú lo haces. No tienes que hacerme caso a mí porque estoy enseñándolo. Tú puedes hacerlo. ¿Cómo lo puedes hacer? Si recibes el devocional todas las mañanas, entonces tú vas a meterte más profundamente. Oye, Dios, muéstrame, háblame, convierte eso en un plan de acción y verás entonces cómo te puedes mover hacia la generosidad. Amigo que estás acá, si no recibes el devocional, quiero invitarte a que lo puedas recibir. Son lecturas complementarias a la enseñanza que recibirás todos los días, desde el lunes hasta el domingo, para reforzar lo que aquí estamos hablando. Porque aquí hablamos una porción, ahí lo profundizamos un poco más. José, ¿y cómo puedo recibir ese devocional? Usted sale en el stand de información y le dice, yo quiero recibir el devocional, ¿qué tengo que hacer? Ellos te van a decir qué tienes que llenar y a partir de allí entonces vas a recibir por WhatsApp el devocional. ¿Por qué queremos estas herramientas? Para que tú no te quedes con lo que recibes el domingo. Para que tú puedas acercarte a tu Padre Celestial y le digas, Señor, yo quiero seguirte a ti, para que tú puedas ir y saber cómo se comportaba Jesús, cómo era su carácter e imitar su carácter. Queremos que vayas y que te tomes 10, 15 minutos a diario para meditar en lo que estamos hablando.
Porque esto no se trata de sacarte algo. Vamos a hablar de esto para que le sacamos a la gente. No vale. Se trata de enseñarte a hacer algo. Deja de ser loco como los demás cuando se habla de dinero. Sé un tipo de loco diferente. Loco como aquellos que son generosos, porque la generosidad, cuando es planificada, premeditada, cuando es calculada, cuando tiene un destino, cuando es emancipada, que lleva a la libertad, es muy loco para la gente. ¿Cómo tú puedes vivir así? Pero llega un momento donde lo sigues haciendo y esa locura se convierte en algo tangible y la gente dice, yo quiero ser loco, pero loco como esto. Y que la gente pueda decir, oye, está loco como nosotros. Loco como nosotros. Imagínate, si tú tuvieras una cuenta donde va todo el dinero que desperdiciaste, ese que apostaste, el que le metiste a la lotería, el que te jugaste en la rifa para sacarte el carro, el que invertiste mal en una acción loca, ese que le diste a alguien porque te presentó un multinivel de esos que te prometían hacerte rico rápidamente. Ese que diste y que no me diste y fuiste estafado o estafada, esa segunda hipoteca. Ese que alimentó los malos hábitos. Te pregunto, si todo eso entrara en una cuenta, ¿cuánto dinero tendrías? Si a esa cuenta le metemos todo aquello que malgastaste para aparentar, para estar a nivel de tus amigos, si a eso le metemos todo aquello que compraste o que adquiriste para llenar tus propios vacíos, ¿cuánto hubiese en esa cuenta? ¿Cuánto hubiera en esa cuenta? Y ojo, no es condena, es reflexión. No quiero que salgas de aquí, no, ahora me dieron duro. Porque a veces cuando venimos a la iglesia, si nos hacen sentir miserables, ese mensaje estuvo buenísimo. No, yo no quiero que te sientas miserable. Yo no quiero que te sientas condenado, juzgado por mis palabras. Quiero que tú tomes esto como un punto de reflexión, como un punto de inflexión. No por mí, no por la gente, sino por ti. ¿Sabes por qué? Porque a la larga te robaste a ti mismo la alegría, la diversión, lo bienaventurado que Jesús prometió. Quiero que seas un tipo de loco distinto. Pensando en la cuenta, esa que se llenó, si tuvieras la oportunidad, ¿lo volverías a hacer con esto que hoy aprendiste? ¿Te robarías a ti mismo el gozo, la diversión que te robaste ayer? La felicidad, la satisfacción, la plenitud que lleva el poder dar a otras personas. Porque creemos que cuando damos estamos haciendo feliz al otro. Nos hemos dado cuenta, ustedes han participado de ayudar a comunidades y aunque ellos reciben y se sienten felices, la felicidad que se experimenta de este lado porque hay un propósito es muchísimo mayor. No nos robemos la posibilidad que Jesús quiere darnos a cada uno de nosotros. Él quiere que aprendamos a ser generosos. No queremos que tú pases 10 años más y que digas dentro de 10 años, oye, vale, no encuentro la satisfacción de la vida, no encuentro la plenitud. Y que recuerdes las palabras porque Jesús dijo, hay más dicha en dar que en recibir. Y Él no estaba bromeando. Él no estaba bromeando cuando lo dijo. ¿Sabes por qué? Porque Él sabía que una vida centrada en consumir nunca encuentra suficiente. Siempre se va a estar comparando, siempre va a querer un poco más, siempre va a ser la avaricia el estandarte de esa vida. Pero una vida centrada en el dar va a obtener lo que el dinero nunca puede comprar. Libertad, propósito, alegría, satisfacción, plenitud. ¿Qué tal si tú y yo salimos y somos un tipo de loco diferente? De esos generosos y que podamos inspirar a otros a ser locos como nosotros. Vamos a continuar esta serie
Vamos a tener 3 partes más y aprenderemos sobre esto de la generosidad. Y para finalizar hoy, ¿me permites orar por ti? ¿Me permites hacer una oración por nosotros? Vamos a orar. Querido Dios, te damos gracias porque primeramente nos recuerdas que cuando te encontramos a ti ya somos ricos, que somos ricos y que tenemos que abrazar eso. Pero gracias por desafiar nuestra creencia de que somos generosos. Ayúdanos a cambiar nuestro corazón para poder movilizarnos hacia la generosidad, romper los mitos y ser generoso como tú eres generoso. Tú que entregaste a tu Hijo, a ser generoso como tu Hijo que se entregó por las personas, pero que también nos dejó un modelo a seguir. Ayúdanos, mi Dios. Ayúdanos a vivir de esa forma. Ayúdanos a vivir como personas generosas que experimentan satisfacción, plenitud a través de todos sus actos, porque es un estilo de vida. No queremos hacer más cosas, queremos convertirnos en personas generosas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, gracias por permanecer hasta el final. Seamos locos y que la gente quiera ser locos como nosotros. Nos vemos el martes para los que vienen a la noche de oración y el domingo para los que vienen a la segunda parte. Bye, bye.